Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué gusto estar una vez más, qué alegría, estamos muy emocionados. ¿Qué tenemos para el día de hoy, querido David? Hoy tenemos duda sobre la educación y las tradiciones de generación en generación. A ver, ¿qué significa esa duda? Educación y ¿Cómo el generaciones. judaísmo nos educa para educar? ¿Cómo el judaísmo nos educa para educar? Ok, y en particular las generaciones, ¿a qué se refiere la pregunta con generaciones? O sea, desde no es lo mismo como nuestros abuelos nos educaron a los padres y nuestros padres educados a nosotros, Ok. que hoy en día educar a nuestros hijos, a los hijos de los hijos, cómo las generaciones van variando, qué dice el judaísmo de cómo educar hoy en día con respecto a lo que estamos pasando y cómo tenemos que aceptar o rechazar ese tipo de educación. Ok, muy interesante, muy bien. Bueno, yo creo que podemos comenzar por la visión general de la Torah en la educación. ¿Okay? La visión general. Primero, yo creo que la Torah instauró en todo el mundo antiguo, por primera vez, la educación como un fundamento elemental. Velimadtem otamet benehem, se lo enseñarán a sus hijos. Y también la Torah dice que una de las cosas más destacadas de Abraham, por lo cual Dios hizo un pacto con Abraham, era porque Abraham tuvo la capacidad de educar a sus hijos, a su casa y a sus generaciones. Leman yetzabet banavet beto ahara veshameru derech Adonai la'asot tzedakah u'mishpat. Porque Hashem supo que él, Abraham, iba a enseñarle a sus hijos y a su casa detrás de él para guardar las mitzvot de Hashem y el camino de Hashem, Shameru derech Hashem, para hacer justicia, tzedakah u'mishpat, y ley, legalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la antigüedad no había un valor tal cual como de educación. Puede ser que la gente era educada o era adoctrinada con valores culturales generales, pero todos los que tenemos hijos tenemos la educación como una obligación personal particular. Tú sabes, por ejemplo, que, o sea, le puedes delegar algunas cosas a los maestros para que se las enseñen a tus hijos, pero hay cosas que definitivamente tienes que hacer tú, ¿no? Entonces se genera este vínculo de generación en generación. Y esa educación en hebreo se le llama jinuj. Y el versículo particular que se refiere a jinuj está en el libro de Mishle. Hanoch lanar al pi darko gam ki yazkin lo yasur mimena. Si tú educas al joven nar, ahorita voy a explicar qué es nar, al pi darko, de acuerdo a su camino individual, gam ki yazkin, incluso cuando se haga anciano, lo yasur mimena, no se va a separar del camino que en el cual lo introdujiste. Entonces la palabra jinuj realmente significa inaugurar, comenzar. Es como cuando tú dices voy a hacer Hanukkah Bait, o cuando se habla Hanukkah Mizbeach, o la fiesta de Hanukkah. Todas esas palabras son inauguración, apertura. ¿Okay? Entonces tú tienes que darle esa apertura intelectual, esa inauguración intelectual y conductual a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es jinuj? Es sí explicar, pero también es ir enseñando con el ejemplo y en la práctica. Por eso, por ejemplo, cuando traes a tus hijos al templo, ¿sí? ¿Les gusta cuando vienen al templo? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, les encanta. Bueno, el grande es el que... Sí, el que chiquito, ¿no? Sí, el que te habla. ¿Pero qué te dice? ¿Qué quiere ir al templo con el Rab? ¿Y a quién quiere ver en el templo? Al Rab Moshe. Ok. Entonces tiene una experiencia bonita. Viene al Bet Knesset, escucha la tefilá
y tiene una experiencia bonita. Entonces, cuando tiene una experiencia bonita, va creciendo con esa experiencia bonita y va teniendo esta capacidad de asociar lo espiritual y lo elevado con experiencias bonitas. ¿Qué te puedo yo decir? Hace unos días fui a visitar a una tía muy, muy querida, que bendito Dios está sana, ya es una persona grande. A veces como que ya no se acuerda tanto de las cosas, pero estuve con ella en su casa y literal es como su casa sigue siendo como era hace 40 años. Están todas las cositas, ya sabes, todas las cositas en su lugar, incluso los juguetes con los que jugaban mis primas grandes en esa época y que yo también jugaba con esos juguetes cuando era chiquito y seguían. Entonces ya jugaron sus nietos y sus bisnietos ya jugaban con esos juguetes. Pero todas esas cositas de antes, y de verdad que fue un flashback impresionante de ver cada esquina y es más, hasta los olores, no sé cómo explicarte. No sé, sirvieron el cafecito turco y era como volver, le dije a mi prima que estaba conmigo, que es como si hubiéramos vuelto a estar en un momento de hace 20, 30 años. Y recordé mucho también de esos momentos de chiquito con su papá, que era mi bisabuelo, obviamente con mi abuela, que era su hermana más cercana y que vivían muy cerca una de la otra y hacían todo juntos. Entonces, todas estas memorias te van generando una huella némica, ¿ok? Y eso es poderosísimo, en el sentido consciente y en el sentido inconsciente. Entonces, educar significa que tú tienes que presentarle a tus hijos la plataforma emocional, intelectual, para que comiencen, eso es Jinuj, su camino en la vida y su camino con la relación con Hashem, con la Torah, de una forma en la que sea tan agradable al Pi Darko, y te voy a explicar qué es al Pi Darko, de acuerdo a su forma particular. Y entonces, aunque se haga anciano, no se va a separar de la buena educación que tú le diste cuando era chico, ¿okay? Porque todas esas situaciones tan agradables y tan bonitas quedan marcadas. No todo es perfecto, no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito, va a haber situaciones estresantes, va a haber situaciones más complejas y complicadas, pero la base de la educación entonces está en permitir que haya buenas experiencias con un buen contenido que dejen una huella mnémica, una memoria agradable a la cual queramos volver y darle continuidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el Pi Darko? Bueno, dos cosas. ¿Qué significa Nar y qué significa el Pi Darko? ¿Cómo traduces Nar? Pero realmente juventud significa, la palabra juventud es Nearut, Nar. ¿Ok? Hanoch la Nar al Pi Darko. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Nar? Lenaer en hebreo es sacudir. ¿Ok? Entonces, Nar es la persona que se sacude, que se mueve. Y esto tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Nosotros que ya somos adultos, ¿sí? Está difícil que nos muevan. Y está difícil también cambiar. Y está difícil moverte y transformarte. Por eso uno siempre tiene que guardar este aspecto de la juventud que permite ese movimiento. ¿Sí? Entonces, pero por otro lado, Nar es alguien muy inestable, que todo lo mueve, que todo lo sacude, que todo le afecta mucho. ¿Okay? Entonces, un Nar que tiene toda esta susceptibilidad de cambio y también tiene toda esta inestabilidad porque todavía no ha forjado una identidad clara, porque todavía no ha tenido un establecimiento claro de sus ideas y de sus valores y de su identidad personal, la están forjando. Entonces, uno tiene que tener la sabiduría de poder educar a esa persona joven de acuerdo a su forma particular de ser. Lo que es apto y lo que es funcional con una persona no lo va a hacer con otra. Es diferente. ¿Okay? Y por lo tanto, ahí empiezo a contestar tu tema de las generaciones. Lo que es apto, funcional y comprobado en una generación
no necesariamente va a ser apto, funcional, comprobado y efectivo en otra generación. Es lógico, porque las cosas de todo el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor cambió por completo. Cambian los paradigmas, cambian las modas, cambian los valores. Desgraciadamente no deberían de cambiar los valores, pero también cambian. Entonces la narrativa y la forma tiene que ser moldeable. Tiene que ser moldeable y tiene que ser efectiva para esas generaciones. Entonces eso es lo que dice el rey Shlomo. Tienes que educar a una persona que es joven, Nahar, al pi darko. Y aquí voy a mencionar, por ejemplo, algo muy interesante que dice Rav Kook. Rav Kook era un gran sabio, muy adelantado a su tiempo. De las últimas generaciones de la yeshiva muy, muy famosa de Bolojin, ¿okay? Que sí tuvo la capacidad de ver y de entender justo lo que estoy diciendo, el tema de las generaciones. Y cuando había una enorme resistencia en Europa, había una enorme resistencia a poder tratar aspectos de la modernidad o aspectos de... vamos a hablar, por ejemplo, los dinosaurios, ¿sí? Entonces, en aquella época, y particularmente en Europa, no es de que en los lugares de los sefaradim hubiera mayor apertura o menor apertura. No teníamos esa... No necesitábamos esa información, porque había una manera de ser diferente, ¿ok? Ahí también hay un tema cultural de lo que es funcional, no nada más en un tiempo, sino en una sociedad, a diferencia de lo que es funcional y necesario en otra sociedad. Pero en Europa, entonces, por ejemplo, él escribió y habló acerca de cosas de la ciencia, de la edad del mundo, de los dinosaurios, cuando en su época estos eran temas que eran como, se asumían como temas 100% provenientes de una voluntad negacionista de Hashem o de la veracidad de la Torá. Entonces, una enorme mayoría o una enorme cantidad de rabinos de esta época, del siglo XIX, tenían mucha reserva de hablar de estos temas. Y él puso a hablar de estos temas, se puso a hablar mucho de estos temas. Escribió sobre estos temas, y no nada más eso, sino que entendía también las realidades de su momento sin comprometer la eternidad y la firmeza de la Torah, que ese es justamente el punto, que cuando tú de verdad estudiaste Torah y tú de verdad sabes Torah, no necesitas cambiarla o reformarla para adaptarla a los tiempos. Eso es lo que hace la persona o la gente que no tiene conocimiento de Torah, que no tiene conocimiento de la ley judía y que no tiene conocimiento de cómo funciona la halajá y la ley judía, que es completamente útil y responde a cada generación y a cada momento. Entonces, Rav Kook habló de todas estas cosas y le cuestionaron en su momento. ¿Por qué tratar temas que nuestros hijos no están enterados? ¿Para qué tratar, para qué hablar de cosas si tú puedes cuidar que tus hijos estén en un ambiente santo, sagrado, elevado, que no tengan que confrontarse con estas dudas, con estas preguntas, que si la Torah es compatible o no es compatible con la ciencia o no con la ciencia, que por cierto es súper compatible, a lo mejor podemos hacer un video de eso, de cosas de ciencia y Torah, estaría interesante, ¿no? Bueno, entonces, él habló de todas estas cosas y lo cuestionaron. Y en un artículo que escribió, porque él escribía, además están sus cartas, no recuerdo si esta fue una carta o fue un artículo, creo que fue un artículo por el libro donde lo leí, que es una compilación de artículos que hizo durante varios años. Él decía, el argumento de que podíamos cuidar a nuestros hijos de no estar expuestos a información que podría ser dañina y que podría lastimar su desarrollo y su postura en la vida con respecto a lo espiritual, era un argumento válido antes, cuando realmente nosotros podríamos tener la esperanza de que nuestros hijos no tuvieran la exposición ante ese tipo de dudas o cuestiones, ¿no? Pero hoy en día, que la información está en todos lados, no podemos pretender que nuestros hijos no se van a cruzar nunca con la idea de que hay
una corriente científica que dice que el universo tiene 14 millones de años o que hubo especies extintas que vivieron hace también millones de años en la Tierra, etc. No podemos pretender que no van a tener esa exposición. Y si no les otorgamos herramientas para poder responder con satisfacción, de manera satisfactoria a esas preguntas, entonces puede ser que la primera generación crezca como como un utensilio, pongamos un vaso, un plato, que tiene una grieta. Todavía contiene el agua, pero está agrietado. La segunda generación, al no tener, fíjate en esto, al no tener la robustez intelectual por haber evitado hacer preguntas, entonces la segunda generación seguro ya se va a perder. Dicho y hecho. Como digamos que Rav Kook fue un adelantado a su tiempo, muy poca gente en su tiempo siguió esta postura y entonces se tuvo durante décadas, sobre la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, mucha de esta postura de encierro, de bloqueo, de no confrontarse con ciertos cuestionamientos en el público en general. Los sabios, los jajamim de alto nivel, sí tenían confrontación con esto y sí tenían un diálogo sobre esto y sí hay fuentes y sí hay quien escribe y todo, pero no necesariamente al público en general, porque consideraban, como tradicionalmente en el judaísmo, que los temas de alto nivel tienen que mantenerse en un diálogo de alto nivel, con gente de alto nivel y alta preparación, ¿no? Entonces, como fue Rav Kook un adelantado a su tiempo, lo que escribió se cumplió. La primera generación se mantuvo observante, pero ya con dudas. Y la segunda generación, muchos de ellos ya se salieron por completo de la observancia. Eso es no entender que es un nar, una persona que está susceptible a cambios, susceptible a moverse, susceptible a ser inestable. Y tampoco estás entendiendo su derech, no estás entendiendo sus necesidades, no estás entendiendo qué es lo que le importa y qué es lo que necesita saber ahorita. O como por ejemplo, después hubo unos ciertos avances en todo esto y una narrativa muy inteligente, muy interesante que funcionó en los años 70, 80, ¿no? Ahora ya estamos ya bien entrados en el siglo XXI, entonces no necesariamente lo que era correcto y funcional en 1970 va a ser correcto y funcional hoy en día. Entonces hay que entender cómo ofrecer tanto las respuestas y el pensamiento y escuchar a la persona que está sacudida por la época, por la edad, por la situación, para poderlo introducir en la sabiduría de acuerdo a su forma, de acuerdo a su modo, de acuerdo a su método. Y entonces garantizar que incluso al ser anciano no se vaya a separar de esa fórmula. Y eso es el judaísmo, y eso es la Torah. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista sefaradí, nada más para terminar, también ha habido diferentes épocas y diferentes situaciones, pero si nosotros nos vamos al pensamiento sefaradí tradicional de la época de oro de España, prácticamente esta era la fórmula, esta era la postura. Y en general también, durante la época en la que los sefaradim estuvieron en los países árabes, etc., vemos un poco que esto a veces cambia, a veces se moldea, ¿no? Hubo una época donde se educaba a los hijos, a la juventud, a seguir a los guías espirituales ciegamente, sin cuestionar y sin... sí, o sea, era como una fórmula mucho más de veneración del sabio, que esa fórmula a lo mejor no está tan apegada. Sí hay que darle su lugar, y sí hay que escuchar al jajam, y sí hay que seguir lo que dice cuando ya tomó una decisión. Pero para entender, Torah hi velilmod anitzarich, cuando uno tiene que cuestionar, tienes que cuestionar porque tienes que aprender. Porque si no, además, si no cuestionas, ¿con qué herramientas vas a transmitir a la siguiente generación lo que tú sabes? Ese es el punto tan importante del cuestionamiento. No un cuestionamiento como ataque, no un cuestionamiento como ofensa, como pelea. Entonces, otra cosa que decía Rav Kook es justamente eso, que al haber a veces fallado en la fórmula educativa,
Entonces hubo generaciones o habrá generaciones que van a tener una rebeldía suprema en contra de todo lo que fueron educados, para entonces poderla redescubrir. Que hay un tema cabalístico también muy interesante, pero ya no es para hoy. Pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender con respecto a la educación generacional. ¿Ok? Entender a tus hijos, entender a tus alumnos o entender a la gente a la cual tú le quieres transmitir información, a la cual tú le quieres transmitir conciencia, conocimiento y también práctica, de tal manera que generes experiencias positivas, de tal manera que generes vínculos positivos y que esa sea la plataforma para que pueda también haber un cuestionamiento y un aprendizaje, entendiendo que todos tenemos nuestros momentos de sacudida, aunque tengamos 50, 60, 80, 90 años. Hay una guerra y todo se te mueve, se te sacude. Tienes millones de cuestionamientos. Pasa una cosa alrededor de ti, hay un gran cambio alrededor de ti en el mundo, un cambio de paradigma y va a haber toda esta sacudida. Y al final Israel tiene que mantenerse nar. Tenemos que mantenernos jóvenes para poder estar abiertos al cambio y a la mejoría. Pues creo que eso es lo que tendría que decir. No sé si ya me pasé del tiempo o no sé, pero brevemente a la pregunta de Jinuj, de educación hacia las generaciones. ¿Hay algo más que quede en el tintero? Yo creo que es todo. ¿Seguro? Bueno, pues díganos ustedes si hay algo más en el tintero, si hay algo más que saber. Y bueno, primero Dios, ojalá que, como lo he dicho siempre, que seamos dignos hijos de nuestros padres y que seamos dignos padres de nuestros hijos. Que podamos realmente ser un eslabón que conecte generaciones y que podamos aprender siempre, educarnos a nosotros mismos y transmitir educación de una manera correcta, sana, agradable, refrendar las cosas buenas que hemos tenido y poder cambiar, mejorar y corregir también los errores que uno tiene por la naturaleza humana. No nos olvidemos que nos podemos equivocar. El chiste no está en nunca equivocarse, porque es imposible. El chiste está en aprender de los errores y mejorar como personas. Pues nos vemos la próxima entonces. Sí. Nos vemos la próxima.